En 1947, Jung escribió una carta a un colega que había estudiado sánscrito y filosofía hindú para decirle que debía prestar atención a un sueño que había tenido, en el que una estrella brillaba en un bosque. Solo volveré a encontrar a usted mismo en las cosas simples y olvidadas, le decía Jung. ¿Por qué no se va literalmente al bosque durante un tiempo? A veces un árbol le dice a uno más de lo que se puede leer en los libros. Nos podemos encontrar en cosas tan simples y olvidadas porque cuando negamos el alma a las cosas sencillas que nos rodean, perdemos para nosotros mismos esa importante fuente del alma. Concretamente, un árbol no puede decir mucho en el lenguaje de su forma, su textura, su edad y su color, y en la manera en que se nos presenta como individuo. Pero en esa expresión de sí mismo nos muestra también los secretos de una propia alma, porque no hay separación absoluta entre el alma del mundo y la nuestra. Nosotros somos realmente el mundo y el mundo es nosotros. El concepto de anima mundi no es una filosofía mística que nos exija elevadas formas de meditación, ni nos pide que regresemos al animismo primitivo. Buenos ejemplos de ello son los refinados artistas, teólogos y comerciantes del Renacimiento que vivieron de esta filosofía, como Pico della Mirandola, Marsilio Ficino y Lorenzo de Médicis. En su pensamiento, en su práctica personal y cotidiana, y en el arte y la arquitectura que inspiraron, cultivan un mundo concreto lleno de alma. La belleza del arte renacentista es inseparable de la filosofía en que se apoyaba y que afirmaba inequívocamente al alma. Estos maestros del Renacimiento enseñaban que necesitábamos cultivar nuestra relación con el mundo y su alma mediante una simple actitud cotidiana de atención a algunas prácticas imaginativas. Recomendaban prestar dedicada atención a determinados tipos de música, arte, comidas, paisajes, culturas y climas. Por ejemplo, climas, pues yo mucho he insistido, ¿no? Y entonces, de verdad que, bueno, no digo que no lo hagan, pero a mí me llama mucha la atención que, por ejemplo, mis hijos o mucha gente así, ahorita que estaba todo eso, todo el tiempo estaban, no, pues voy a ver en el celular, si ya el huracán y si no sé qué, y cuánto va a durar, y yo le digo a Richie, al novio de mi hija, le digo, ¿y por qué no dejas un rato el celular y observas el cielo y sientes la humedad y percibes cómo va a estar, cómo crees que los antiguos leían el cielo? No tenían el WhatsApp que les iba a decir qué iba a pasar. Entonces a eso contribuye toda esta énfasis en las máquinas, en los algoritmos, en el pensamiento racional. Nos está todo el tiempo alejando y alejando y alejando, y nos está convirtiendo en extraños en un mundo en que ya no lo podemos leer más que a través de las máquinas y de los conceptos. Entonces esta relación sensorial, sutil, leer en el libro del mundo, en el Anima Mundi, se está perdiendo. Por cierto, hago un paréntesis, estoy realmente horrorizado de que al regresar varios estudiantes a las clases, ¿no? Inclusive ni siquiera presencial, sino en línea, porque todavía la universidad, ya he oído 3 o 4 jóvenes que dicen, ay, pues estoy un poco enojado o extraño, nervioso, dice, porque la verdad ya no me gusta estar con las personas y ya no me gusta ver personas. Yo estoy muy a gusto en mi cuarto, en mi casa, conmigo mismo, dice, y estoy muy, muy raro ahorita de ver que estoy en un cuarto virtual con personas. Entonces, el holocausto psicológico que esta locura ha generado, no tenemos
dimensión de lo que va a ocasionar en la psique humana. Es algo devastador, es increíble, o sea, de verdad es algo terrorífico lo que está sucediendo. Y pues hay que, por lo menos con los jóvenes que están a nuestro alrededor, pues tratar de establecer una relación, porque están verdaderamente... Imagínense a alguien que nació en el año 2001. O sea, nosotros nacimos en los 60, sabíamos de la abuelita, nos colgábamos de los árboles, crecimos en un espacio donde no había ni televisión probablemente, y ahora un jovencito cree que el mundo es esto, ¿no? Entonces es algo, y somos una ecopsique, o sea, nuestra psique es un entramado psicológico, ¿no? Y en ello también está el mundo, por eso la naturaleza sana, por eso los elementos, y por eso también el Qigong nos sana, porque nos regresa al contacto profundo con la intimidad de nuestros músculos, de nuestras células, de nuestra respiración, de nuestro movimiento. Es una meditación en movimiento. Bueno, recomendaba prestar dedicada atención a determinados tipos de música, arte, comidas, paisajes. ¿Vieron la luna ahorita? ¿Vieron? ¿No la vieron? Eran en cierto modo epicúreos. Creían que las cosas son ricas en lo que pueden ofrecer al alma, pero que para recibir tal riqueza debemos aprender a disfrutar de ellas con moderación y a usarlas con discernimiento. La filosofía neoplatónica enseñó a estos maestros renacentistas del alma que ésta cabalga entre lo eterno y lo temporal. Fíjense que el renacentismo se piensa como nada más donde el ser humano, era el centro de todo, y el regreso al ser humano, y bueno, ahí las estatuas, ¿no? Pero no se perdió esta parte en donde era un regreso al cosmos, era un regreso, o sea, hay esta parte más racionalista y de la revolución científica del Renacimiento, y se pierde esta parte romántica y esta parte de reconexión con la esencia del ser humano, que el escolasticismo de la Edad Media católica, pues ese sí que nos había alienado. La profundidad en la perspectiva artística reflejaba esta misma profunda perspectiva en el pensamiento de Ficino, que era vegetariano, seguía una dieta austera y sin embargo era un entendido de los buenos vinos. Los Médicis eran capaces de ejercitar su talento para el comercio y la banca sin por eso dejar de reconocer la importancia de las artes y de la teología para el alma en su sociedad, en contraste con el laicismo de nuestra época, que encierra la religión y la teología en una cámara, que generalmente es una universidad o un seminario. ¿Saben qué quiere decir profesor? Que profesa. O sea, la tradición de profesar como un profesor, como yo, que supuestamente soy académico universitario, pues es profesar como lo hace un cura, ¿no? Convencer a sus legos de que transmitirles el mensaje divino. Entonces ahí hubo un traspaso entre esta manera católica y dogmática, y la universidad, que es increíblemente dogmática y increíblemente poco abierta a un conocimiento humanista y cósmico y a lo sutil, ¿no? Por ejemplo, por eso tenemos que la educación ignora completamente al cuerpo, al alma, y nada más está dirigida al cerebro, ¿no?, de los jóvenes. Pues por eso podemos ver que piensan que estar a través de un celular es ir a clases, ¿no? Que está aislada del comercio, del mundo y del cosmos. Y sin embargo, el alma exige una visión teológica y artística que influya en todos los aspectos de nuestra vida. La religión y la teología nos muestran los misterios y los ritos que configuran hasta el último fragmento de la vida moderna cotidiana. Sin educación en estos campos, nos vemos erróneamente llevados a creer que el mundo es tan laico como parece a nuestros ojos, todavía configurados en la Ilustración del siglo XVIII. Como resultado de esta filosofía laica, encontramos lo divino únicamente en nuestros profundos problemas sociales y en nuestras enfermedades, tanto psicológicas como físicas.
Enfrentados con las drogas y el crimen, por ejemplo, nos quedamos estupefactos. Parece que todo lo que hacemos fuera inútil. No podemos entender estos problemas porque en ellos está la chispa negativa de lo divino, la religión que se nos revela desde el lado de la sombra. Recordemos que religión no quiere decir la estructura esa, sino religare, esa religación con lo sistémico, ¿no? Con este entramado de interconexiones simbólicas, mecánico-cuánticas, termodinámicas, sociales, físicas. El otro día me preguntaba precisamente, con eso termino, una persona ahí de la red de círculos, que cuál era la diferencia entre alma y espíritu, y que por qué la gente lo confundía. Y me pareció una pregunta que Thomas More siempre la aborda. El espíritu, cualquier cosa que sea eso, es algo intangible, impensable, intocable, y nada, es trascendente, y es la fuerza cósmica, creadora, que pues las religiones le pusieron Dios, y que es algo que sabemos, que sentimos que está, pero que no hay más que decir, ¿no? Por eso en el Tao, no sé si recuerdan, dice, el Tao que se puede nombrar no es el Tao. ¿Sí? Y el alma es esta esencia, pero que está inmanente aquí, en lo material, en la existencia, que no la puedes desligar de lo que está ocurriendo concretamente, físicamente, energéticamente y en todos los niveles, pero como algo real en tu existencia y en tu vivir, que le da sentido y que le da fundamento material a lo que existe. Entonces por eso se dice, el alma está en el cuerpo. Y entonces esa confusión básica entre que hay algo efectivamente más sutil que la energía, que la fuerza, que los campos creativos, que es lo espiritual, lo divino y tal, pero contra lo cual o para lo cual es absurdo tratar de decir cosas. Y pues por eso se inventó toda la estructura de la iglesia, ¿no? Pues para que comerciara y cobrara bien cobrado, pues ese intermediario. Y los gurús y todas las formas de religiones, incluido el budismo y todo. Y luego está el mundo de lo almántico, el anima mundi, este espacio en donde podemos reencontrarnos, reconectarnos, pero pues que no es gratis, también depende de la atención y el cuidado que le demos. Pero lo que me gusta es que, como vemos en este capítulo, pues por ejemplo en la belleza y reanimación de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no? De cuál es la diferencia entre alma y espíritu.